Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta 36ª sesión a Anthrax. Que la disfruten. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a iniciar. Ya es el último programa del año 2020, un año algo raro, pero bueno, bastante, en lo personal, bastante productivo. Muy buen año, muy buen año. Estamos cerrando con el programa 35. Vamos a hablar sobre una banda norteamericana dentro de los The Big Four, de esas bandotas de Estados Unidos que conforman esta alineación, este cuarteto. Y hoy toca hablar sobre Anthrax. Alejandro, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches a todos los invitados que están ahí conectados, también buenas noches. Y sí, bien lo dices, 35º programa. Qué rápido se me han ido, y qué buenas charlas. Ha sido un año extraño en muchos sentidos, pero dentro de esta extrañeza me ha gustado mucho esto que hemos hecho, que nos ha dado oportunidad, por lo menos a mí en lo personal, de regresar a bandas que por alguna otra razón no escuchaba o no escuchaba en su totalidad, y me ha dado chance de inclusive conocer o reencontrarme con algunos. En el caso de Anthrax fue una agradable sorpresa porque no los había escuchado con la atención debida ciertos discos, ¿no? Entonces me da gusto cerrar el año con esta banda y definitivamente, bien lo dijiste, es una de las Big Four. Y voy a hacer una analogía como lo hace el buen Enrique Tritón en estos casos, en el mundo del tenis, que yo sigo mucho. Sí, Se habla de los cuatro grandes, ¿sí? Que son Djokovic, Federer, Nadal, y por ahí meten a Murray, ¿sí? Si hiciéramos una analogía de esos cuatro con lo que son los cuatro grandes del thrash americano, pues Anthrax sería como Murray, ¿no? El que menos ha destacado, el que ha estado ahí presente como que haciéndole sombra, pero que no ha llegado a explotar como llegaron los otros tres, que definitivamente están en un nivel muy arriba de ellos. O bueno, los tres están a un nivel muy por arriba de Anthrax en muchos aspectos, desde el comercial, desde el musical, desde propuesta, pero Anthrax definitivamente se tiene que considerar porque tiene un par de discos por ahí en esas épocas que también marcaron y que vale la pena hablarlos. Pero bueno, ya va a ser un gusto hablar de los discos, porque te vuelvo a decir, ¿no? Redescubrí un par de discos que me llamaron mucho la atención. Y bueno, cerrar el año con todo, oyendo buena música, y vamos a hablar de definitivamente una de las bandas de las que se va a hablar en un futuro como parte de este movimiento. Sí, es correcto. Ahorita viene Luis Enrique Torres Tritón en unos minutos. Y es correcto, fíjate que, bueno, un año muy padre en todos los aspectos, salvo la parte de la salud que hay que cuidarnos, pero esas pláticas nos han servido de mucho. Para Anthrax, no sé si recuerdas en la época de Testament, de DRI, ese movimiento que fue entre el speed, entre el thrash y entre el metal, el hard rock. Hubo una serie de composiciones cortas, de canciones de 2, 3 minutos, y ese género que duró muy poquito es el famoso crossover. Entonces, cuando yo conocí a Anthrax, que su mainstream son sus primeros 5 discos, desde el Fistful of Metal del 84 hasta el Persistence of Time del 90, esos discos, si tú los escuchaste otra vez, que me dio otra vez a la tarea de hacer lo mismo, y se nota mucho ese crossover, esas rolas, entre comillas, como lo que platicamos la vez pasada, del rock desmadre, ¿no? Rolas rápidas, se cortas, se le sigues, te paras, te levantas, bailas, te echas y te das vueltas y subes, etcétera, etcétera. Y son de esas bandas que no son parejitas en sus primeros discos, la mayoría de las canciones, y ese crossover se hizo muy popular con DRI. En esa etapa de los 80, del inicio de la década, del 82, 83, 84, 86, pues marcó una época sin lugar a dudas de ese famoso crossover. De hecho, hay un álbum de DRI que tiene ese título, el crossover, bastante bueno. En este caso, Anthrax, ya platicaremos sobre el nombre, pues se forma allá en los barrios bajos de Queens, en Nueva York, ahí por el 81,
y el líder, pues es el famoso Scott Ian. Tuve la oportunidad, no sé si tú estuviste allí en el 97, cuando vinieron por primera vez aquí a la Ciudad de México, que le abrieron a Pantera. Estaba buscando mis boletos, sí lo encontré. Fue un conciertazo, fueron los dos, Anthrax y Pantera. Ahora te los muestro el boleto, pero no viene ahí en el boleto que haya estado Anthrax, ahí viene, pero bueno, estuve ahí, estuvo Anthrax, fue la banda abridora, y ya platicaremos. Vamos, Alejandro, al primer LP que es Fistful of Metal de 1984. Bueno, fíjate que ahorita que hablas del crossover, sí, definitivamente. Anthrax, para empezar, a diferencia de los otros tres grandes que son, o de los otros tres representantes importantes del thrash metal, que es Megadeth, Slayer y Metallica, pues no se formó en la costa oeste de Estados Unidos, específicamente en California, sino ellos son neoyorquinos, entonces ellos tenían otro tipo de influencia. Pero hay una situación muy importante que tenemos que hablar con este disco, es de que conocen al señor John Zazula. ¿Quién es John Zazula? John Zazula es uno de los personajes más importantes en la evolución del heavy metal y del metal en general. Y lo voy a poner en estas palabras que yo creo que se ha dicho muchísimo, ¿no? Todo lo que inició Black Sabbath, todo lo que formó en sus inicios, toda la influencia de Deep Purple, de Led Zeppelin, que obviamente llevó a otros niveles, a doble guitarra, Judas Priest en los 70, y que ayudó a conformar el heavy metal sin que en ese tiempo se le llamara heavy metal, ¿sí? Tuvo un salto importante en los 80 con dos movimientos. El primero es el New Wave of British Heavy Metal, que se dio con bandas de las que ya hemos platicado, pero a mi gusto la evolución más importante que se da en Estados Unidos, en la costa oeste, con las bandas del thrash metal. Yo creo que si vamos a hablar de la banda más grande que ha dado el heavy metal, obviamente no creo que haya discusión que va a ser Black Sabbath, ¿no? Porque fueron los que iniciaron todo y los que han dejado hasta una barra, un estándar muy difícil de alcanzar. Pero si hablamos de la evolución más importante que se dio a partir de ellos, yo creo que se dio en la costa oeste de Estados Unidos gracias al thrash metal. ¿Sí? Aquí estamos hablando de estas tres bandas fundamentales californianas y esta que se coló porque John Zazula tuvo mucho que ver. John Zazula, ¿sí? Es un aficionado del metal que sin embargo volteó a ver a la costa oeste cuando se empezaron a hacer los primeros esfuerzos de bandas californianas. Sí, él es el fundador de un sello discográfico que se llama Megaform Records, y ese es importantísimo para poder entender la difusión que se le dio en la costa este a estas bandas californianas. Hay que entender que por esos entonces el glam metal está haciendo muchos ruidos con bandas como Motley Crue, la misma que hablamos la semana pasada, que es Wasp, que se habló de Rat. Empezaban a formarse ese tipo de movimientos. Sin embargo, el que más le llamó la atención era lo que estaban haciendo bandas como Slayer, como Metallica y como Megadeth en tiempo después, ¿no? Entonces John Zazula fue el encargado de producir este disco para Anthrax que se llama Fistful of Metal, que no se parece nada al thrash metal. Yo creo que es el disco que menos thrash tiene, porque como bien hablas tú, ellos tenían una influencia de otras bandas que estaban haciendo otro tipo de metal. Aquí sí estamos hablando de un disco que se puede considerar crossover, tiene guitarras demasiado rápidas, muy mal producido. Hay que decir algo, ahorita que volteas a ver esos discos ochenteros de estos pequeños sellos discográficos, te das cuenta que tienen unas deficiencias de producción bastante notables comparadas con otros discos de metal que se dieron con sellos ya más grandes, donde la diferencia en producción se nota, ¿no? Entonces, aquí con estos recursos que tenían estos pequeños sellos discográficos independientes, vamos a llamarles así, pues sacan estos discos, y estos discos se hicieron muy populares entre el underground metalero, que estaba muy, muy a contracorriente de lo que era la música comercial. Entonces, este primer esfuerzo de Anthrax no se parece nada a la música que desarrollaron después. La portada es una portada, hasta podríamos decir, hasta mal hecha.
me recuerda mucho a la primera portada del grupo de Saxon, que también parece una como portadita de cuento. Esta se me hace muy parecida, como que Oye, a mí me recuerda como si fuera uno de los Garbage Pail Kids. Ándale, algo así, una como caricatura mal hecha. Sí, pero bueno, hay que hablar de que no había mucho presupuesto en ese entonces para producir un disco. Sin embargo, ya ellos salen con una alineación más o menos estable y con el logotipo que se le conoce y que siguen utilizando a la fecha. En ese entonces, bien hablas que ya estaba Scott Ian en la guitarra, ya estaba John Connelly como la primera voz que en aquel entonces se estaba presentando, pero no fue la etapa más estable o digamos, fue la etapa primera, fue su primer disco y como disco debut no se parece en nada a lo que dijeron después, y es interesante ver el cambio que sufrieron discos después. Este sí es un crossover puro, como tú lo llamas, y que está alejado a lo que harían tiempo después, pero bueno, aquí lo importante es, conocen a John Zazula, que no solamente se vuelve su productor, se vuelve su manager, ¿sí? Y es importante porque vamos a hablar de él en el próximo disco para que entendamos por qué les cambió la manera de tocar a los de Anthrax. Sí, además, fíjate, y Zazula ahí está Enrique, él se llevó a Metallica y consiguió una gira con los de Raven, los canadienses, ese trío canadiense, que es un trío, ya hablaremos sobre esa banda canadiense, muy, pero muy buena y muy rara, muy, muy rara. Una banda que me gusta. De hecho, estaban programados para venir 2020, para octubre, entre septiembre y octubre iban a descolgarse estos canadienses, pero bueno, estaremos en espera y ojalá y puedan venir para el siguiente año. Zazula, pues igual yo creo que viene siendo como el Nails Longsauer de la fotografía, pero para los conciertos y para fundar Megaforce, que es una muy buena marca. Lo que comentas, Alejandro, sobre el sonido ese de la baja producción y que hasta suenan mal, ese sonido me encanta porque es tan escaso de una producción de calidad, que le da ese sabor que lo escuchas y te remonta justamente a inicio de la década de los 80. Y quiero hacer el comparativo con los discos de DRI y el de Sepultura. Si checas el primero de Sepultura, tuve el LP, el brasileño, el Morbid Visions del 86, así suena, es un discazo muy, muy bueno, pero en producción, pues así como que mal hechote, como si lo hubieran hecho en el garage, así te lo pongo, ¿sale? Pero bueno, vámonos al siguiente. Pero antes de irnos al siguiente disco, Enrique, bienvenido, buenas noches. Enrique. Lo veo en mute. Enrique, si nos escuchas, ya te escuchamos. Sí, estaba el micrófono desactivado. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Pues bien aquí, ya puesto para recorrer los discos de Anthrax, una banda que es de la realeza del thrash metal, de la realeza al menos del Big Four estadounidense, la banda más importante en este caso del género thrash metal de la costa este. Los demás, los otros tres componentes del famoso Big Four son de la costa oeste. Entonces Anthrax ellos son neoyorquinos, son del Bronx y otros lugares de ahí de Nueva York. Una banda que se hizo muy importante también, de la misma generación de Metallica, Megadeth, Slayer, etcétera, y que no ha tenido una carrera tan continua, tan consistente, pero pues está de regreso desde hace unos años con lo más que pudo de su alineación original, basándose siempre en los dos integrantes que han estado desde el principio, Scott Ian y Charlie Benante, principales compositores de la banda además. Y pues vamos a ver qué nos deja. Ya estaban viendo el Fistful of Metal, ¿no? 84. Sí, estamos terminando el disco debut con Neil Turbin en la voz. Tuve la oportunidad una vez de conocer al Neil Turbin en el Monterrey Metal Fest, en donde fui a tocar en el 2005. Nadie sabía quién era Neil Turbin, a pesar de que lo habían anunciado como el primer vocalista de Anthrax. Nos parecía que era pues un cuate que estaba lucrando con el nombre de Anthrax. No es así, él sí grabó un disco con Anthrax. Hay otros vocalistas que andan por ahí
exmiembros de bandas que en realidad no llegaron ni siquiera a grabar un álbum. Uno de ellos anda por aquí en México ahorita presentándose con covers de la banda, de la cual formó parte, pero bueno, Neil Turbin no funcionó, no pegó, la banda después se sintió incómoda con él, hubo tensión y lo sacaron. Y creo que el cambio fue para bien, sin que él haya hecho necesariamente un mal trabajo. Sí es un disco crudo, es un disco rápido, más pegado al heavy metal y al speed metal, todavía no cuajaba ese estilo trash que nos regalarían discos posteriores. Sí, así es correcto. Muy, vocalistas que andan ahí de giras colgándose del nombre de otras bandas. Vámonos al siguiente, vámonos allá al Spreading, el Spreading the Disease de 1985, Alejandro. Bueno, otra vez siguen con Megaforce Records, John Zazula, que se conoció más adelante como Johnny C, nada más como Johnny Z. Tengo una portada mucho más elaborada, no es su mejor disco definitivamente, sigue teniendo esas carencias de producción que se notan en estas primeras producciones, sin que sea un disco malo, no es definitivamente lo mejor que se puede encontrar, pero aquí entra algo muy importante. John Zazula, lo que tú comentabas, Carlos, trae a Metallica a la costa este entre el año 84 y 85, cuando ellos estaban promocionando su disco de Kill 'Em All. ¿Sí? El contacto que tiene Anthrax con Metallica es tan fuerte que hacen que cambien su manera de tocar. Si hay una banda que se parece a Metallica en estructuras, inclusive hasta en riffs de guitarra, sin que sean tan elocuentes ni tan bien elaboradas como las de Metallica, es Anthrax. De hecho, hay muchos discos, los estaba escuchando, ¿sí? Y hasta decía, mira, esta se parece muchísimo a Metallica, hasta en la estructura, hasta en las voces, la manera en que presentan las melodías, tienen un parecido. Y bueno, eso no es casual. La banda que más impacto tuvo con Anthrax es Metallica, porque la llevaron constantemente gracias a la necedad, porque no se puede calificar como otra cosa, de John Zazula, que creyó en Metallica para que pudiera hacer una escena más o menos importante en la costa este. ¿Sí? Si no hubiera sido por Zazula, Metallica no hubiera logrado penetrar la costa este, que en esos tiempos era muy difícil entrar a ese mercado tan cerrado que estaba escuchando otro tipo de música. Entonces, este disco de Spring the Disease ya trae a Belladonna en la voz. Y es muy importante este punto, porque al principio no lo querían, porque él venía de otros ambientes, él no cantaba metal tan pesado, ¿sí? Y cuando le hicieron la audición, el mismo Scott Ian recuerda que dice, era tal energía y lograba esas voces tan potentes que dijimos, no cabe duda que sí nos va a funcionar en este disco, ¿sí? No se nota tanto su trabajo, sí es un trabajo que luce definitivo el de Belladonna, pero no luce como los discos posteriores, ¿sí? Y otra parte importante es de que hay que poner este punto. Ya tenían a Charlie Benante desde 1983 en la batería, ¿sí? Y Scott Ian es el guitarrista rítmico por excelencia de la banda. No se me hace un buen guitarrista al estilo de, por ejemplo, de Dave Mustaine o de James Hetfield, pero bueno, es un guitarrista que se ha sabido acomodar según las circunstancias, pero el guitarrista con el que más lució y lo ha extrañado horrores toda su carrera es el señor Dan Spitz. Y Dan Spitz ya estaba en estos discos y con esto se empieza a formar esa mancuerna que se luce mucho tiempo después. Y Dan Spitz es un caso muy raro porque él se retira de la música para volverse relojero. ¿Sí? No se retira para formar otra banda, para perseguir otros intereses. Él le interesaba hacer relojes y se vuelve un técnico relojero y se retira de la música, dejando detrás de él todo lo que hizo con Anthrax en mancuerna con Scott Ian en las guitarras. Y bueno, esa pareja fue la que más lució. Y durante toda la carrera, o buena parte de la carrera de Anthrax, cómo lo extrañó Scott Ian. Y es importante mencionar que aquí ya se empieza a notar ese trabajo de doble guitarra, cortesía del señor Dan Spitz y el señor Scott Ian, con la voz de Belladonna,
con la batería de Venante. Y bueno, en el bajo ya teníamos también a Frank Bello, que ellos conforman la alineación clásica de Anthrax y es la que realmente los llevó al estrellato, los llevó a la cima. Y en su momento inclusive se hicieron el grupo más popular de thrash por encima de Metallica, por encima de Slayer, pero nunca supieron capitalizar ese punch que tuvieron en un principio. Sí, es correcto. Y además en este disco viene la que me encanta mucho, la de Madhouse. Y hay dos composiciones de Neil Turbin en este disco, la de Armed Dangerous y la de Gone Home. Muy buenas rolas. Enrique. Sí, un disco que marca el inicio de lo que sería la alineación clásica de Anthrax, ¿no? La que hubiéramos querido que siguiera. Scott Ian, Dan Speed, Frankie Bello, Charlie Benante. Charlie Benante, tío de Frankie Bello, es su sobrino, aunque le llevaba solo 3 o 4 años. Era hijo de su hermana mayor, entonces lo invita a la banda. Y me está faltando uno. Bueno, obviamente, el debut en las vocales de Belladonna, ¿no? El vocalista que pues estuvo por ahí hasta el 91, más o menos. Se fue y regresó y sigue ahora con Anthrax, que es por ahí hijo, es algo parecido al bajista actual de Metallica, Trujillo, porque su madre también es hija más bien, él es hijo de una mujer de raíz nativa norteamericana. Ya me quedó claro. Es el componente racial aquí de Joe Belladonna. Es lo que tiene Anthrax, a pesar de que siempre nos ha entregado discos de muy buen nivel técnico, que aquí estaba en crecimiento, es que tal vez, salvo el caso de Charlie Benante, que sí destaca por encima del promedio de los bateristas, los demás han sido grandes músicos, pero más que en lo individual han conformado un buen combo, una muy buena banda. Es una voz muy característica, la de Belladonna, sin ser un virtuoso, es una voz que todos quisiéramos estar escuchando siempre en Anthrax. Vamos a compararlo un poco con lo que vamos a ver un poco más adelante. Es un buen disco, ya se empieza a consolidar un poco más el estilo. Efectivamente, Anthrax recibe mucha influencia de Metallica. Anthrax se les ha dado eso de hacerse amigos de las bandas, han sido muy humildes. Yo creo que eso ha sido una constante de ellos. Ellos siempre se han hecho amigos de las bandas, así como en los 80s, efectivamente, como bien dice Alejandro, estuvieron muy cerca de Metallica, recibieron muy bien a Metallica del lado cuando Metallica llegó a hacer sus giras ahí. Se quedaban a veces en los mismos lugares, pasaban mucho tiempo juntos. En los 90 le pasaría algo parecido a Anthrax, pero ahora sería con Pantera. También se harían muy amigos, e incluso invitarían a Dimebag Darrell a que tocara algunos solos en sus discos, ¿no? Un buen disco, todavía no es de los mejores de Anthrax, pero sí es un disco que supera al anterior, al Fistful of Metal, y preparaba el terreno para lo que vendría más adelante, que lo vamos a ver enseguida, dos años después, que ahora sí sería el gran grito de guerra de esta banda, ¿no? Curioso el nombre del disco, es muy, hace unos 10 años, más o menos, poco más, 10, 15 años, se puso de moda otra vez Anthrax, pero ahora, por el asunto de que llegaban sobres de Anthrax, ¿no? De que se mandaban sobres de Anthrax por ahí. Sí, entonces, fue en el 2001, con lo de las Torres Gemelas. Cierto, sí, ¿no? Tiene casi 20 años ya, exactamente. Se volvió a poner, incluso por ahí quisieron censurar a la banda, ¿no? Hasta presionarlo para que cambiara su nombre, cosa que afortunadamente no se logró. Y bueno, sobre todo si tomamos en cuenta el nombre de este disco, Spring the Disease, pues sí era como muy, muy duro para cómo estaban las cosas en ese momento, ¿no? Sí, fue algo. Pero bueno, creo que ellos fueron los que decidieron no cambiarle de nombre, ¿eh? No sé si hubo presión o no hubo presión, pero ellos sí querían de inicio cambiar el nombre de Anthrax y buscar otro, pero no, pero a fin de cuentas es la música y es el nombre de la banda y no tiene nada que ver con el veneno, pero bueno, creo que no es dejar el nombre. Alejandro, vámonos al siguiente, Among the Living. Bueno, aquí tenemos que hablar de una de las mejores épocas que vivió no solamente el thrash metal, el metal en general.
Entre marzo de 1986 y marzo de 1987, es decir, en un periodo de un año exacto, salen al mercado 4 discos fundamentales en la historia y evolución del metal y se dan de este lado de Estados Unidos. Y vamos a empezar por el primero. El primero que sale es en el 3 de marzo de 1986, que es Metallica con Master of Puppets. 19 de septiembre del 86, Megadeth con Peace Sells, But Who's Buying. Sí, el 7 de octubre del 86, Slayer nos regala Rain in Blood. Y el 22 de marzo de 1987, Anthrax nos regala este de Among the Living. Yo creo que el thrash metal vivía su mejor momento, su primer gran momento, con 4 discos que sentaron las bases definitivas de lo que se llamó el thrash metal, ¿sí? Y que, repito, es la evolución más importante que tuvo el metal desde su fundación. Sí, esas dobles guitarras rápidas, esas voces que sin ser guturales 100% eran voces fuertes, un metal que estaba en franca contraposición con el glam metal americano que era muy popular en esos ayeres. Por eso les decía que en el programa pasado de que las bandas que se dieron en el glam metal no tenían que ver nada musicalmente con lo que nos ofrecían estas 4 bandas, y para muestra este año, o este periodo de un año donde salen estos 4 discos. Y bueno, aquí Anthrax nos regala, yo creo que es su disco definitivo. Yo creo que si se va a hablar del legado de Anthrax, tenemos que hablar de este disco, pero por fuerza. Yo creo que su esfuerzo mejor consolidado vuelve a ser producido por John Zazula, pero tiene el gran acierto de traerse a bordo a un productor que se llama Eddie Kramer, que es un sudafricano que ya había trabajado con bandas más clásicas de los 70 y ya conocía las labores de producción. El brinco de producción del disco anterior a este es brutal, es un salto cuántico, exponencial, un disco muy bien producido, y ya nos regalan los grandes éxitos, o los que ya se conforman como los grandes himnos del thrash metal, como es Caught in a Mosh, como el Indians, como A Skeleton in the Closet, que son temas que, si bien no se hicieron tan populares como los que llegaron a ser Metallica, Megadeth o Slayer, sí entran en la parte del estudio que se hace de esta época en particular. Un año formidable en cuanto a la música, en cuanto al metal, por estos 4 discos y otros más que habían salido. Pero y otra cosa que me llama mucho la atención, creo que es una de sus mejores portadas, una portada de esas que te dejan pensando qué quiere decir esa portada. Se me hace una portada hasta existencialista, surrealista, no sé ni cómo llamarle. Se me hace como un guiño. Todos están como que en una sociedad muy pareja y de repente alguien sale de la muchedumbre para hacernos un guiño, para darnos un saludo y decirnos algo, ¿no? Es una portada hasta angustiante en ciertos aspectos, asfixiante. Pero bueno, Anthrax nos regala, yo creo, su disco definitivo. Yo creo que se han pasado todo el resto de su carrera tratando de igualar un disco como estos en cuanto a éxito, promoción, en cuanto a reconocimiento, etcétera, y se han quedado, yo creo, cortos. Vamos a hablar de otros discos que a lo mejor podrían llegar a estar al nivel, pero que en su momento no tuvieron el impacto. Este llega al número 30 en Estados Unidos y, curiosamente, al número 2 en la Gran Bretaña. Es mucho mejor recibido en la Gran Bretaña que en Estados Unidos, donde su música es mejor apreciada. Y tiene una razón de ser, ¿no? Vuelvo a repetir, el glam metal era muy popular en esos entonces, un metal muy anodino desde mi punto de vista, que no tenía que ver que nada con la propuesta mucho más inteligente, mucho más soberbia, vamos a llamarle, del thrash metal, y que fue mejor apreciada en Europa que en Estados Unidos. Pero bueno, definitivamente uno de los grandes, grandes discos del metal. Y obviamente, si Anthrax lo mete en el paquete de los 4 grandes, es en mucho por este disco. Sí, es un discazo. Y este fue el segundo que compré. Ahorita les cuento la anécdota del primero, que es el siguiente. Pero con este me atrapó el de Caught in a Mosh y el de I Am Not Alone. Fíjate que la portada, ahorita que lo comentas, desde que obtuve ese acetato y la portada, hay un video, y lo relaciono mucho con Stephen Hawking, hay un video ahí en YouTube
sobre el origen de la vida en el universo. Entonces el video, ahí está, o sea, lo veo y lo relaciono inmediatamente. Hay millones de canicas, imagínate aquí todas las personas, todas las cabezas mirando hacia abajo y está el universo ahí sin movimiento. Y como dice Hawking, el universo es tan, pero tan imperfecto que por eso es que se dio origen a la vida. Y entonces ahí está el video, están todas las cabezas hacia abajo, las canicas en este caso del video, y de repente, ¡pum!, una imperfección, y es cuando sale aquí el mago, el maestro, el origen, la imperfección que es con el sombrero, dándole bienvenida a la vida. Es una interpretación muy personal. Enrique. El gran disco de Anthrax, casi con este les alcanzó para forjar esa grandeza y ese nombre, sin que hayan dejado de hacer buenos discos. Hay otros discos buenos, pero este es magnífico, este es maravilloso. Con mucho es su mejor disco, es un equivalente probablemente a se acerca o está a la par del Rust in Peace de Megadeth, del Raining Blood o el Sword of Heaven de Slayer y de la época dorada también de Metallica, del Ride the Lightning a la Justice for All, ¿no? No desmerece ante esos discos, sí fue menos exitoso que varios de esos álbumes, pero con este les alcanzó. Es la base de sus conciertos en vivo todavía. Indians es un tema que no puede faltar. Me acuerdo de la primera vez que la escuché, tiene ahí en forma intencional una similitud muy fuerte con Passage to Bangkok de Rush. Esa rola suena muy parecido, el riff es como una actualización, es como un homenaje también, ¿no? Anthrax, lo vamos a ver también más adelante, es muy respetuoso de sus influencias y ha grabado tanto covers de bandas de punk como covers de bandas de rock y hasta de rock clásico, progresivo, lo que menos nos esperamos, ¿no? Son muy, muy respetuosos con sus influencias. Entran de lleno en el sonido thrash metal, ya no suena heavy metal, ya no suena speed metal, ya no suena ya está consolidado el estilo. No es el favorito de todos los fans de Anthrax, pero creo que sí es es un consenso, es su obra maestra, es el que los hizo grandes, ¿no? Está lleno de clásicos, Coffin Amosh, la propia rola Among the Living, de principio a fin es un trancazo. Eso de ¿no? Phil, Niku, Fessin, no sé, y en inglés, no sé, no sé si sea latino, hebreo o arameo, no sé qué. Sí. Pero trae buenas rolas, trae buenas historias. Vamos al siguiente. Ya en el siguiente disco, ahí sí fue cuando me enteré y conocí esta banda de Anthrax, ahí les paso la portada, el State of Euphoria. Y este disco, bueno, ahorita les cuento. Alejandro. Fíjate que este disco no está al nivel definitivo del Among the Living. Este sale un año después y consolida, o por lo menos es parejo en cuanto a la atracción, en cuanto al camino que llevaban, y los consolida en un número 30 en Estados Unidos y vuelven a repetir su chart o su posición más alta en el mercado británico con un número 12. Entonces no querían dejar esa inercia atrás. Y esta portada que a mí en lo personal no me gusta, dicen que es un homenaje no es un homenaje, es como que una referencia a una película de Alfred Hitchcock que se llama Vértigo, que tiene un póster muy parecido. Y que bueno, este estado de euforia, si bien sí se nota una similitud con su trabajo anterior, yo creo que se nota que cambiaron de productor. Si bien John Zazula sigue trabajando con ellos porque se siguen grabando con Megaforce, ya no está Eddie Kramer y lo sustituyen con otro productor que también fue muy popular en esas épocas, sobre todo en Nueva York, que se llama Mark Dodson, pero que no tenía ya todo el bagaje que tenía Eddie Kramer y le da otro enfoque un poco más crudo. No es un mal disco, pero a mí no se me hace que esté al nivel del anterior. Y bueno, aquí hay dos rolas que me gustan mucho, una que se llama Out of Sight, Out of Mind,
y una que se llama Antisocial. Yo creo que es de los mejores momentos, pero si lo oyes, que fue un trabajo que me puse a hacer que me gustó mucho, es escuchar discos completos. Escuchas una discontinuidad, no es un disco tan parejo como el anterior. El anterior es un disco redondo de principio a fin, este no se me hace tan redondo. Un disco propositivo, definitivo, pero se nota la diferencia de un productor a otro. Y bueno, le juega mucho a ellos a favor de que mantienen una alineación estable durante toda esta etapa con Megaforce. Y bueno, Dan Spitz se luce en las guitarras desde el disco anterior. Aquí hace un muy buen trabajo. Y vuelvo a repetir, sigue teniendo esa mancuerna con Scott Ian, que bueno, Scott Ian yo creo que lo sigue extrañando hasta la fecha, porque yo creo que es el guitarrista con el que mejor se ha entendido, inclusive a la fecha, hablando de sus dos últimos discos que me han gustado mucho. Yo creo que no han llegado al nivel de entendimiento que tuvieron con Dan Spitz, con Scott Ian ahorita. Y bueno, hablar de también la época que el metal andaban por los cuernos de la luna y era un acto muy popular en general, el metal en Inglaterra, en Europa en general, en Estados Unidos, en México. El metal se escuchaba mucho, entonces Anthrax se subió a esa vorágine y de ahí no se bajó durante todos los 80. Y bueno, yo creo que es una continuación digna del anterior, pero no está al nivel del anterior. Sí, no está al nivel. Además, esa de Antisocial es un cover de unos franceses, pero yo creo que ya es más de Anthrax que de Trust, es la banda francesa, ¿no? Es muy, muy buena versión. Enrique. Sí, es una banda francesa que, a pesar de ser francesa, tuvo la peculiaridad de que de ahí tocaron tanto Cliff Burr como Nick McBrien, después bateristas de Iron Maiden. Entonces es una conexión por ahí curiosa. Ese tema es más o menos del 79, 80, ¿no? Del 80. Estaba considerado una banda, pues es una banda un poco más hard rock que punk, una banda que contemporánea de las bandas del New Wave o British Heavy Metal. Sí, un disco que se queda corto, no es un mal disco, es como una continuación del Among the Living, pero sí no resultó ser tan bueno como el anterior. No es mal disco, pero sí parece que se quedó corto. Incluso la portada, bueno, a mí me parece una portada bastante fea, no digo que sea mala. No sé si esta también la hizo Charlie Benante. Charlie Benante es diseñador, es artista gráfico, y él se ha encargado de hacer trabajos tanto para las portadas como para la merch, las playeras y muchos artículos por ahí de la banda de Anthrax, ¿no? Pero esto sí fue una cuestión ahí muy, muy fallida, ¿no? Y además un año en el que salieron discazos, sale Seven Son of the Seven Son, sale el Keeper of the Seven Keys 2, sale Operation Mindcrime de Queensryche, el Justice for All de Metallica. O sea, este disco sí se quedó por debajo. Tal vez se precipitaron, tal vez debieron haberse tomado un poco más de tiempo para entregar un trabajo mejor, pero bueno, ahora se pueden decir por ahí muchas cosas, ¿no? Un buen disco, pero muy mal disco comparado con el anterior, es decir. Sí, si lo comparo, sí. Sí, curiosamente es un gran paso hacia abajo, sin ser mal disco. Sí, nos quedaron a deber. Se recuperarían pronto, afortunadamente. Sí, lo que platicaba Alejandro al inicio, con como que fue un regreso al primero, como que fue un regreso al Fistful of Metal, porque están disparejas las canciones y todo es como un crossover mezclado ahí con Speedy entre Trash. Fue el primer disco que yo vi, que fui ahí en una casa de Puebla, a mi cuñado Jorge, que fue con quien lo compré allá, y vimos en una tienda de discos, LPs, acetatos que tenían ese, y uno de Death, y uno de Raven, y uno de Motorhead, tenían unos picture discs, y por ahí arrumbados tenían algunas versiones de estos LPs en CDs. Estaban ya llegando los compact discs aquí al mercado, y cuando vi el de Anthrax, que no los conocía, bueno, nada más porque me enteré y me estaba platicando el dueño que por ahí venía una canción de Stephen King. No, me gusta Stephen King, ¿sale?
Y por ahí ya después, ya cuando estuve leyendo ahí sobre la historia de Anthrax, pues es la novela de Misery. Ujú. En el cine la protagonizó esta gordita, esta Kathy Bates, algo así, ¿no? Hasta se ganó el Oscar por esa interpretación, interpretación escalofriante que se hace esta chava. Buenísima. Y ahorita, con este reencuentro en esa semana con este disco, pues te pone a pensar y disfrutas mucho otra vez estas canciones. Ya para el siguiente, que ya estamos en el Persistence, allí como que se recupera, ¿no? Y ahí se recuperan y vuelven otra vez hacia arriba. En lo personal, aquí se termina el mainstream de Anthrax, no sé ahorita los demás, pero bueno, Alejandro. No solamente se recuperaron, fue un paso muy adelante. Se dieron un gran paso hacia atrás. Este fue un paso muy adelante. Yo creo que es su segundo mejor disco. Desgraciadamente, lo estamos comparando con los otros tres, que los otros tres entregaron una triada de discos muy buenos y Anthrax se queda fuera por el disco anterior. Este disco de Persistent of Time es un disco de lo más fino que sacó Anthrax. De hecho, se me hace el trabajo más maduro que logran Spitz y Scott Ian en las guitarras, son magníficas. ¿Sí? Y hay que recordar, este es otro gran año del thrash metal. En 1990 Slayer nos regala un disco que se llama Seasons in the Abyss, producido por Rick Rubin. Megadeth nos regala que se llama Rust in Peace, producido por Mike Clink. Y bueno, un año después Metallica se vuela la barda y nos regala el Black Album, con muchos que están a favor, en contra, muchos desertores de la banda, lo que sea, pero es un disco que vino a romper el metal, yo creo que en un antes y un después. Y bueno, producido por Bob Rock, ¿no? Esa es otra de las cuestiones que quisiera retomar del movimiento thrash metal, los productores. Si bien lo comparo mucho con el glam metal, ¿sí? El glam metal fue como que hasta un derroche de egos desbordados porque los mismos músicos pensaban que podían ser los grandes productores. El caso de Blackie Lawless con Wasp, que eran los puntos que yo decía la vez pasada. Es un músico que pensaba que él podía producir gran música y nunca se apoyó de un productor, él autoproducía. Aquí no, aquí el thrash metal se apoyó con este tipo de productores que nos regalaron grandes discos porque los músicos creyeron en sus productores y los productores los llevaron por estos caminos. Yo creo que ni Metallica, ni Slayer, ni Anthrax, ni Megadeth hubieran sido los mismos sin que estuvieran detrás los productores que tuvieron. Y en particular marca la última etapa, ¿sí?, de la alineación clásica de Anthrax, la última con Megaforce Records, el último que produce John Zazula, aquí lo hace con Mark Dodson otra vez, ¿sí?, y nos regala lo que digo, el disco más maduro. Si bien el disco de Among the Living nos regalaba la columna vertebral, lo más cerebral que podía tener Anthrax, aquí nos regala un regreso a lo más maduro que se puede encontrar. Y repito, la mancuerna que hace de guitarras Scott Ian y Dan Spitz es, yo creo que, híjole, hasta tiene algunos temas, por ejemplo, una que me gusta mucho que se llama Got the Time, que es un cover también de Joe Jackson. Otro que se llama Into the Reality, el mismo que abre el tema del Time in Blood, que también es una muy buena presentación del disco. Nos habla también del grado de amalgamiento que había entre los mismos miembros de la banda. La portada también, una portada muy bien diseñada, una portada que podría ser hasta... obviamente tiene todos los elementos metaleros, pero que también podría ser una portada de una banda de metal progresivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí conjuntan otra vez portada, producción, interpretación, producción, todo se conforma para yo creo regalarnos el segundo gran disco de Anthrax y que cierra su etapa clásica y su etapa que más llamó la atención. Llega
al número 24 en Estados Unidos y a un número 3 en la Gran Bretaña. Vuelve a repetirse el efecto de que los aprecian todavía más en la Gran Bretaña que en Estados Unidos. Y repito, un año magnífico otra vez. Yo creo que el segundo mejor año que dio el thrash metal en general, con estos 4 discos de estas 4 bandas de que estamos hablando. Y por ahí incluye uno de Testament, que sale también por ahí esos años, no me acuerdo el nombre, pero Testament también agarra, se me hace que es el de... No Preach for You. Ese mero. Y que también entraría. Exactamente. Practice what you preach. Sí, exacto. Practice what you preach, exactamente. Sí, pues este disco es el último con Belladonna y el último con Megaforce. Ya después se van a Electra. Muy bien. Enrique. El último con la gran alineación, la alineación más clásica de Anthrax, ¿no? Con este disco se iba Joe Belladonna, regresaría después, pero ya no regresaría Spitz, ¿no? Entonces este es el último que graba esta alineación para cerrar la década, un disco poderosísimo, muy técnico, pesado, y sin embargo siempre me ha parecido que Anthrax toca un thrash cristalino, muy, muy fino, en donde se nota mucho todos los detalles, se nota, no es un thrash atascado, es un thrash sí pesado, pero en donde puedes distinguir perfectamente cada instrumento. Un gran trabajo de grabación y de producción también. La banda estaba muy inspirada. Hay por ahí en la parte del medio, te sorprende el disco en medio de la potencia, un tema que se llama Belly of the Beast, que empieza con una intro instrumental buenísima, que es Intro to Reality, que te demuestran que la banda no está nada más limitada a la potencia del thrash, ¿no? Sino que también puede explorar también otros caminos por ahí. Una muy buena apertura con el tema Time, buenísimo. Es un tema que estuvieron usando mucho tiempo para abrir sus conciertos, y cuando tenían una participación en algún festival donde tenían poco tiempo para tocar, también siempre la incluían. No sé si sea un disco mejor que Among the Living en lo creativo, pero creo que sí lo supera en lo técnico, en la producción y en el sonido. Es un disco que sale en un año en donde hay unos monstruos como el Painkiller de Judas Priest, como el mencionado ya Rust in Peace de Megadeth. Entonces el disco no es usualmente recordado como uno de los mejores lanzamientos de 1990, aunque realmente sí lo es. Lo que pasa es que tal vez Anthrax es menos famosa que las demás bandas, ¿no? Pero yo creo que aquí es donde iban en ascendencia, y después de esto cortan, y lamentablemente por cuestiones de mercado se vuelven un poco una banda de segundo nivel, al menos en lo comercial, a partir de sus siguientes discos. Hasta aquí iban con todo para ser de los headliners donde se pararan, como ahorita lo son obviamente Metallica y también Megadeth y Slayer. A Anthrax le ha costado trabajo juega en grandes ligas, pero no en ese estatus de headliner, tanto que una de las veces que vino a finales de los 90 venía como abridor de Pantera, a pesar de que Pantera era una banda que tal vez tenía que abrirles a ellos, porque también ya tenía varios discos en los 80s, pero Anthrax fue una banda más fundamental. Es decir, aquí Anthrax ya tenía una carrera de varios discos. Este era ya su quinto álbum y ya tenía un nombre forjado dentro del metal, y curiosamente es el año en donde sale el primer gran disco de Pantera, que sería no el primero, pero sí el primer gran disco, que es el Call from Hell. Entonces después Anthrax viene aquí como telonero de Pantera. Cuando toca solo, toca en lugares pequeños, y pues eso pasó. Lamentablemente se rompió la formación original, algo no estuvo bien manejado ahí con su marketing, a pesar de que la música siguió siendo de calidad, pero la banda no pudo lograr ese estatus de grandeza que estaban construyendo, y que a partir de aquí, después de esto, ya tendría un cortón. Pero bueno, Persistence of Time es un discazazazo también. Sí, tal vez sea el segundo mejor de Anthrax.
pero tal vez en nivel técnico de ejecución no le pide nada al Among the Living y podría estar también como el mejor de su carrera. Exactamente. Vámonos al 93, Alejandro, con el Sounds of White Noise. Ahí está el Sound of White Noise. Aquí entran varios factores. El primero es lo que ya dijimos, sale Belladonna, entra un nuevo vocalista que se llama John Bush, buen vocalista, pero no tenía el estilo de Belladonna y eso, pues lo extrañaron los fans, aunque este es un disco que se coloca muy bien en Estados Unidos, logra un número 7, que es su chart más alto, su lista o su posición más alta en las listas de popularidad de Estados Unidos, y llega un muy buen número 14 también en la Gran Bretaña, pero por otras situaciones. No fue un disco bien recibido por los fans de antaño de Anthrax, pero es el primero que firman con una productora grande, que en este caso es Elektra Records. Elektra Records se da el trabajo de hacer un gran trabajo de promoción para su banda recién firmada. Sí, yo tengo por ahí, nada más que no los encontré, pero los quería entrar, el sencillo de Only, que venía en un digipack doble, en una portada de esas de cartón muy bien estilizadas, que sacaron el primer sencillo un día y tenías que ir, creo que un mes después, para obtener el segundo. Y bueno, esa promoción hizo de que muchos volteáramos a ver ese disco para comprarlo. De hecho, yo lo compré por eso, porque compré primero los sencillos y luego me hice de este. No es un disco, de hecho, a mí me parece que empieza como que una etapa muy dispareja de Anthrax y empieza con este disco. Es el último que trabaja David Spitz en su primera etapa, porque regresa muy brevemente después vuelvo a repetir, para perseguir su sueño de ser relojero, ¿sí? Entonces es el último donde se trabaja la mancuerna de Ian con Spitz, ¿sí? Se nota la ausencia de Belladonna, aunque Bush le da otro tipo de estilo a las voces. Yo me sigo quedando con la de Belladonna. De hecho, a mí me gusta mucho la época de Belladonna, de Anthrax con Belladonna, otro tipo de voz como que no la asocio tan bien en el trabajo de Anthrax. Y bueno, eso siempre le ocurre a los vocalistas que dejan huella con una banda. Los escuchas algún otro disco con otro y te suena hasta raro, ¿no? Elektra le metió muy buena producción a este disco. De hecho, se nota el cambio a un estudio grande, porque inclusive el trabajo de mezcla viene hasta más gente en los créditos. Sin embargo, eso no te garantiza de que va a ser un mejor disco. Yo creo que no empieza su etapa más, vamos a llamar más dispareja, su etapa más anodina, y que les costó mucho trabajo sobrevivir los 90 o todo el resto de los 90 y los principios de los 2000 por lo mismo. Cambiaron de productor cada disco. Este está producido por un tal Deb Jardin, que era un productor de Elektra Records, que aunque, se coloca bien en las listas de popularidad, en lo musical no le llega ni a los talones a lo que habían hecho anteriormente. Y bueno, empieza un Anthrax más por el mainstream, cambian su estilo y son inclusive temas hasta más reducidos en tiempo, yo creo que para que sonaran más en la radio. Y no, definitivamente, si comparas el disco anterior a este, pues sí, vuelven a hacer un paso hacia atrás significativo, en mi opinión. Sí, es buen disco. De los tiempos estoy de acuerdo, pero siento como que un regreso otra vez, insisto, con el crossover, después de un discazo del Persistence, después de ir hacia arriba con John Bush. Es buena voz el de John Bush, pero toman otro giro, no sé qué les pasó ahí. Y con el siguiente disco, igual. Pero oye, bueno. perdón, Carlos, y fíjate que en la versión extendida, en la de Bond, vienen esos covers de los que hablaba Enrique. Viene un cover a The Smiths, que es una banda de post-war, viene un cover de Thin Lizzy y viene un cover de Cheap Trick. Entonces te quedas, o sea, realmente Anthrax volteaba a ver todos los géneros, no se clavaba en uno. Por ejemplo, es raro que una banda de metal voltee a ver a The Smiths. Y no porque The Smiths desmerezca, mucho menos, simplemente porque es un estilo que no gusta a los metaleros, se les hace muy
Aquí Anthrax los voltea a ver y hasta les hace un cover, ¿no? Eso es lo que me da la atención. Sí, el de Phil Lynott y el de Rick Nielsen son de los mejores covers. Muy buena banda. Alguna vez ya platicamos sobre el virtuosismo de si es el mejor guitarrista o el mejor baterista, el mejor bajista, el mejor vocalista, etcétera, etcétera. Belladonna es buen vocalista, John Bush igual, pero ya en conjunto es una mega bandota. Antes es una super banda para que esté considerado dentro de los Big Four, pues eso lo dice todo. Y en cambio, por ejemplo, hay otras bandas en donde todos son unos virtuosos, pero la banda pues no es tan buena. Bueno, eso lo digo, ya después platicaremos de esas bandas, pero hay una banda que sí, creo que ahí en su club de fans, cuando les mandé una reseña así, hasta me bloquearon, que no estuvieron de acuerdo. Bueno, fue mi punto de vista, pero bueno, ya platicaremos sobre esas bandas. Y luego les digo qué banda es. Alejandro, Enrique, sigue. Buen disco, a mí me gusta Sound of White Noise, pero sí no suena a lo que esperábamos de Anthrax, ¿no? John Bush es buen vocalista en Anthrax, como John Corabi lo fue en Motley Crue, como otros vocalistas que pasaron por otras bandas, pero que sí se alejan un poco del sonido que más nos gusta, ¿no? No sé si sea mejor o peor vocalista que Belladonna, simplemente es diferente y llegó en un momento ya de por sí difícil para Anthrax y difícil para el metal. El asunto es que en estos años justamente el metal no dejó de ser bueno, no dejó de ser de calidad, pero sí dejó de ser mainstream y las bandas es obvio que lo resintieron y muchas andaban perdidas y otras bandas de las que hemos hablado en este espacio les pasa lo mismo curiosamente después de estos años 92, 93, sobre todo en Estados Unidos, el auge del grunge y del rock alternativo en general, entonces las bandas quieren de repente forzarse a ser más comerciales para seguir vigentes, ¿no? Pero con todo y eso, creo que el disco es bastante bueno, el sonido no tiene esa, ¿cómo llamarlo? Esa direccionalidad, esa verticalidad del thrash, es un poco más intrincado, es un poco más complejo, pero es buen resultado. En lo artístico el disco es bastante bueno, no desmerece tanto con respecto a los anteriores, pero cambia vocalista y además es un momento bien difícil para el metal en general y para el metal como el que hacían ellos, al menos en la cuestión mainstream. Entonces es aquí donde estas bandas tienen que empezar a dejar empiezan a debatirse entre si lo que quieren es vender o lo que quieren es seguir haciendo buena música y creo que finalmente optan por seguir haciendo buena música porque ya no venderían tan bien. Pero bueno, a mí me gusta este disco, me parece bueno. Me parece que tuvieron menos suerte que otros contemporáneos suyos, como Megadeth, que después del Rust in Peace saca 2 discazos que son Countdown to Extinction y Euthanasia. Me parece que tuvo mucha suerte y sin embargo encuentro en este y en el siguiente de Anthrax alguna similitud, como que estaban fijándose mucho. Estas bandas siempre se han fijado mucho en qué es lo que hace el vecino, ¿no? En la forma de componer, en la forma de construir las rolas había similitud, pero tuvieron menos suerte, ¿no? Y además, bueno, habían sufrido la primera salida de su alineación clásica y después de ese disco sufrirían la segunda, ¿no? Pero en general yo sí lo pondría como, híjole, tal vez como el tercer mejor disco de Anthrax, al menos en mi gusto, ¿no? El tercero, pues sí, bueno, está difícil, es buen disco, pero esperábamos otra cosa con Anthrax, ¿no? Vamos al 95, vamos al Stomp 442, Alejandro. Fíjate que una de las cosas que dice Enrique, y estoy totalmente de acuerdo, es de que los 90 fueron un año muy difícil para el metal. Y se hicieron muchos experimentos, digo, Metallica, yo creo que marcó la pauta con su álbum negro, donde cambió un estilo de manera muy radical y que muchas bandas le tuvieron que seguir a lo que estaban, porque ellos dictaron cómo debería ser el metal de ese estilo hacia entrados los 90. Y coincido, no lo hicieron con tanta fortuna como antes, no lo hizo con tanta fortuna como Metallica, que bueno, Metallica se volvió hasta una moda a seguir. Y bueno, también Slayer se perdió mucho en esa década y Megadeth afortunadamente se encontró con este Max Norman en la producción para esos 2 discos que dice Enrique y bueno, sacó
unas maravillas. Pero bueno, vámonos con este de Storm 442. Este es el último que tenían un contrato por, creo que 4 discos con Elektra Records, y con este rompen el contrato. O sea, simplemente Elektra dice que no les va a volver a hacer otro disco, y es el último que hacen con otros productores que se denominan los Butcher Bros. No sé quién sean estos hermanos, pero este es un disco que les alcanza para llegar al número 47. Yo creo que llegan más a ese número 47 por la publicidad que le hace Elektra Records, o por el esfuerzo que hace Elektra Records, que por otra cosa. La portada... Es cuarteto. ¿Es un cuarteto los Butcher Bros? No, digo, Anthrax ya es cuarteto ahí. Es que ahí viene ya la parte, se sale el señor Dan Spitz. Dan Spitz. Entonces, esa es la pérdida que más ha resentido Scott Ian, o ha resentido la banda a lo largo de su historia, ¿eh? Yo creo que nunca han logrado con Dan Spitz el entendimiento que lograron con algún otro guitarrista, pero entra otro muy particular que se llama Paul Crook, que él ya entra en 1995, no viene como miembro oficial, pero sí participa en todo lo que son los arreglos de guitarras, inclusive participa en algunas labores de producción y de mezcla, y que le da otro enfoque. Es un guitarrista que viene con otro tipo de formación, y bueno, Dan Spitz se hizo a lo largo de lo que fue el desarrollo del thrash metal, y Paul Crook no. Entonces, esa parte de entendimiento pues tardó en hacerse como algo tangible, y pues no se nota en este disco. Para mí es uno de los discos más flojos que tiene Anthrax. Lo escuché, es una portada que me gusta mucho, es una portada que me recuerda mucho a los trabajos de Pink Floyd, se me hace muy Pink Floydiana esta portada. Sin embargo, es un disco que tiene sus momentos, pero hasta ahí. No se me hace ese disco que te sorprenda, que te diga, oye, lo voy a escuchar varias veces para ver de qué se trata. Lo escuché un par de veces, me agradó, pero hasta ahí. Digo, es mi opinión. Por ejemplo, los pasados, por ejemplo, el de Persistence of Time, cómo disfruté ese disco, que lo repetí varias veces para escucharlo, entenderlo, disfrutarlo, hasta memorizarlo en cómo venían las rolas para tratar de entender el concepto. Y lo escuché un par de veces, y con ese tuve para decir, está bien como un disco de Anthrax, pero no es lo más memorable que han hecho, y que bueno, se nota que ya 2 pérdidas en una banda es mucho, y cuando estás hablando del guitarrista que te lleva, el guitarrista líder, pues se nota todavía un poquito más esa falta de dirección, y bueno, yo creo que se refleja en este disco. Sí, este y el otro me los pasé bueno, ni supe de su existencia, ¿eh? Después de que llegaron aquí al concierto, después de este disco en el 97, lo que fue este Stop, yo pensé que venían en la gira del anterior con el Sound, y hasta después del concierto fue con el volumen 8, ahí también no me lo perdí, hasta lo de todo el evento y el siniestro de las Torres Gemelas, volví a retomar lo que era Anthrax. Enrique. Mucho nos pasó esto, fíjate que el asunto es que por la razón que sea le perdimos la huella a muchas bandas. Yo este disco lo conocí mucho tiempo después de que salió, y también me agrada, también creo que tiene buena música, tiene un sonido diferente, se parece poco a Anthrax en varias cosas. Sí está el sonido de Scott Ian, sí está la batería de Charlie Benante y el bajo de Frankie Bello, pero sí tiene elementos muy diferentes. Una vez más, aquí aplica esto de que podría ser el mejor disco de alguna otra banda, pero Anthrax es una banda a la que ya le pesaba su pasado, ¿no? Entonces ya era difícil superarse a ellos mismos. No es un mal disco, insisto, pero pues también estaba en un momento por ahí a mediados de los 90s muy, muy difícil para el metal. Me pasó lo mismo también cuando vinieron como teloneros de Pantera, porque Anthrax ya se había degradado a ser teloneros. También venían y yo no conocía su último material. Pero bueno, o sea, lo conocí después. Tiene buenos temas, a lo mejor nada memorable, nada imprescindible, pero creo que es un disco que todavía es disfrutable, ¿no? Sí, así pasó. Y además, déjame, te paso la siguiente imagen. Vinieron como teloneros, pero ni siquiera les dieron el crédito como tal. No venían en el boleto.
¿no? Ahí está, no ven el boleto, ahí está el boleto. Sí. Primero, Anthrax, Pantera había venido como telonero de Kiss. Sí. Pero sí venía anunciado Kiss y Pantera. Los dos. No, ya también en aquella ¿sí? plática de Megadeth y Motley Crue y Judas Priest, lo mismo pasó, ¿no? Pero aquí ni siquiera aparecían en los boletos. Y aquí viene Pantera de headliner y Anthrax abre el concierto y dio un buen show, pero sí ya en un papel muy secundario, ¿no? Por cierto, aquí es cuando eran muy amigos de los de Pantera, tanto que Dimebag hace por ahí 2 solos en 2 rolas que son King Size y Riding Shotgun. Hay buenos solos ahí de Dimebag Darrell. Exactamente. Vámonos al último disco de los 90, el volumen 8, Alejandro. Este disco es una rareza dentro de los de Anthrax. Como dicen, son de esos discos que pasan desapercibidos. Y por una razón, este es un disco que lo hacen para un sello discográfico que se llama Ignition Records, con una producción de Paul Crook. No es un mal disco, pero es un disco raro. Es un disco que se nota que trataron de desarrollar un buen concepto, pero no les sale. Yo creo que es de los más flojos que tienen en su discografía y no... O sea, entiendo por qué no se habló mucho de ellos o no lo conocíamos mucho en su momento. Yo, de hecho, lo rescaté ahorita para estas pláticas. No lo había escuchado un par de temas de esos que vienen en las compilaciones y me di el tiempo de escucharlo. Se me hizo un disco que trataba de proponer algo, pero como que no llega. Y una de las rarezas de este disco es de que tiene en sus bonus tracks, tiene un cover de Radiohead, a una canción que me encanta a mí Radiohead, que se llama The Vents. Y viene otra de un grupo que tú sigues mucho que se llama Dirty Rotten Imbéciles. De hecho, la primera vez que oí de esa banda fue en la universidad con las playeras esas que llevabas en la universidad de esa banda. Yeah, right. y me llama mucho la atención lo disparejo de que haces un cover de Radiohead con una de DRI o DRI y que pues no tiene que ver nada una banda con la otra, ¿no? Eso te habla del tipo de experimentación, yo creo que en su momento estaban buscando. Paul Crook ya aparece como miembro oficial de la banda en la guitarra y sigue John Bush en la voz. Y bueno, a mí la verdad se me hizo una rareza, una cosa floja dentro de lo que Anthrax nos había mostrado y bueno, yo creo que queda como eso, como una rareza dentro de la discografía de esta banda. Sí, ya también lo habíamos platicado sobre Martin Popoff. Martin tiene su canal en YouTube, hace buenos programas sobre bandas, así como no tan buenos como ¿verdad? Pero bueno, toca en un programa de Anthrax sobre este álbum y dice y menciona que es uno de los más raros, tiene cierto humor y las guitarras todas alocadas y bueno, que es un disco simplemente bueno y que no es nada más un disco más de thrash metal. Son buenos esos programas, tiene muy buenos aciertos Martin Popoff. Ahí buscan en YouTube y son muy recomendables sus programas. Enrique. Yo lo conocí poco, no me desagrada, no es mala música, pero sí tampoco me cautivó. Cuando salió, realmente sí, insisto, Anthrax era una banda que se había vuelto muy de bajo perfil. Se agradece que hayan sacado por ahí todavía este esfuerzo con John Bush. John Bush es un tipo que muchos creíamos, le dábamos muy poco tiempo de vida en Anthrax, un par de discos por ahí, se aventó más de 10 años, y no es que 15 años en la banda. Digo, aquí lo vimos por primera vez en vivo con John Bush, ¿no? Sí, sí. Y él venía de una banda llamada Armored Saint, había sido vocalista de esa banda. Entra Anthrax y pues no es que le haya quedado grande, pero pues la fórmula no cuajó del todo, ¿no? Sí, este disco lo he escuchado muy poco, no me parece malo para nada, pero habrá que tenerle paciencia y volverlo a escuchar, ¿no? Sí, volver a escucharlo. Este es del 98, justamente acababa de venir a México Anthrax por primera vez. Sí, muy buen concierto ahí en el Palacio de los Deportes, bastante bueno. Pero bueno, ya luego vienen los siniestros, los hechos, los eventos del 2001 en las Torres Gemelas allá en Nueva York, 2001, viene toda la parafernalia que arman los medios de comunicación y ahí se meten pues con la banda, si siguen con el nombre, si no siguen con el nombre,
hasta lo que yo pude leer y me acuerdo fue de que ellos mismos dijeron, bueno, vamos a rendir homenaje a Norteamérica, vamos a cambiarnos el nombre, pero los fans, pues ahí mandábamos las propuestas, y bueno, pues no lo cambien, no le cambien el nombre, Anthrax es Anthrax, y bueno, es nada que ver con esos siniestros, sería como echarte la culpa, ¿no? Bueno, ya nosotros nos sentimos culpables y vamos a cambiar de nombre. Creo que ellos decidieron no cambiar el nombre. Y incluso lo canalizaron de forma positiva, ¿no? O sea, mucha gente que no sabía de la existencia de ellos aquí los conoció. Exactamente, ¿no? Oiga, Anthrax, es que hay una banda ¿a poco hay una banda que se llama Anthrax y qué tocan y qué cantan? De hecho, en el disco, fue en el anterior, donde viene la fórmula, ¿no? En el Sound of White viene un disco, tiene una rola con la fórmula del Anthrax, el carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre y, bueno, no sé cuál otro, ¿no? Pero bueno, buena discografía, el volumen. Vámonos entonces después de estos sucesos del 2001 al 2003, Alejandro, We've Come for You All. Fíjate que entran en ese dilema de quién les va a producir su disco con ese nombre y con esos dilemas, con esas, pues, digamos, cuestiones que tenían con el nombre. Y bueno, Nuclear Blast, que Nuclear Blast ha sido el refugio de cantidad de bandas metaleras, y qué bueno que existan este tipo de sellos discográficos especializados en este tipo de propuestas metaleras, porque ellos no se espantan con ningún tipo de propuestas que les pudieran llegar. Ellos han producido discos de todo tipo, de todo género de metal, ¿sí? Y Nuclear Blast Records pues, les produce que se llama We've Come for All You All, desde el 2003, autoproducido porque no consiguen a un productor que se aviente la tarea de hacerlos. Se me hace un disco que no se logra, que no cuaja. Es el último que hace John Bush. Yo creo que hacen todavía el esfuerzo para llevar otro disco con Bush en la voz, pero hay algo interesante en del 2003 porque se despide Paul Crook y se traen a bordo a un peculiar Rob Cagiano, que bueno, le da otro enfoque a este disco y bueno, intenta hacer algo distinto, pero yo creo que no le sale hasta después en el otro disco, pero desgraciadamente no le alcanzó el tiempo para lucirse más tiempo. Yo creo que hubiera sido bueno que se quedara Cagiano con ellos, pero por alguna u otra razón no se queda. Sí, pero bueno, este es el primero que hacen con este guitarrista. Este guitarrista es peculiar porque también le entra a las labores de producción. Me imagino que mucho del disco sale o sea, está mezclado por él. Y bueno, a mí se me hace un disco que no termina de cuajar, a pesar de que podían haber aprovechado esa inercia que les dio de los atentados, y no hablando mal de que se quisieran aprovechar, sino que por fin dieron a conocer de que había una banda que se llamaba como el Anthrax, ¿sí? Y que creo que no explotan, no saben aprovechar esto. De eso es un disco que creo que no llega ni a posicionarse en las listas de popularidad en Estados Unidos. Y que bueno, creo que lo importante que logra este disco es la incorporación de Cagiano o Cagiano, porque es italiano, es de origen italiano, su apellido Cagiano, que hace una mancuerna o empiezan a hacer una mancuerna con Scott Ian, que no le sale hasta el siguiente disco, siguiente disco, cuando hablemos de él, ahí sí, yo creo que es una fórmula que sí deja... Que sí te deja un buen sabor de boca. Yo creo que a le faltó como que meterle más tripas, más, no sé, como que se queda corto en muchos hasta en ideas, ¿no? Sí, se Pero esperaba. bueno, yo creo que sí, eso se esperaba mucho más de este. Sí, se esperaba más y bueno, no, creo que y el otro disco nada más y luego, pero bueno, regresa ya Joey Belladonna ahí, es un disco bueno, hasta ahí nada más. Enrique. ¿Cómo podemos decirlo? Pues un disco ahí mediano, ¿no? Mediano, no malo, un poco monótono, tal vez. Yo lo escucho un poco plano. No mucha inspiración, no gran propuesta ahí de composición. Buena ejecución, como siempre, buen sonido de Venante, Velo, Scott Ian, pero sí, por ahí se quedó un poco corto, ¿no? Estaban ya cerca de, pues sí, de cerrar
esta etapa, ¿no? Sí, y de hecho la cerraron ahí y le volvimos a perder la pista. A esta banda pasaron pues 8 años, ¿no? Ahí, curiosamente, sí estuvo lleno de algunos tours, algunas presentaciones, pero no sé qué pasó con cada uno de ellos en ese inter. Aquí sacaron un cover de Ramones, siguiendo con su tradición de covers, un cover de Ramones, We're a Happy Family. We're Happy Family. Además, sí es cierto, nos faltó hablar al inicio de su mascota, ¿no? El Not Man, el no hombre, ¿no? El dibujillo ahí. Pero bueno, vámonos al 2000, ya 2013, 2011, Alejandro, el Worship, ahí está, Worship Music. Ahí sí, los de Anthrax regresan y regresan bien. Yo creo que hasta hacen referencia a la portada anterior, progresan con una portada mucho más interesante con esta. Sí, es un disco que lo regresa a lo que a partir de los 10 o de los 2010 en adelante, la década de los 10, sí, empezó a hacerse muy buena música de metal de grupos ya que estaban consolidados o que se habían consolidado en épocas anteriores y que regresan con unas ideas frescas, renovadas, hasta con un sonido renovado. Vuelve a ser producido por Nuclear Blast Records, pero, y ese es un gran pero, se traen a un productor de nombre Jay Ruston, que les da una producción muy, muy aterrizada a lo que es el sonido de los 2000 y les actualiza su sonido. Y también tiene que ver que el señor Rob Caggiano, que se había salido de la banda y regresa, Rob Caggiano tiene una etapa primera de entre 2001 y 2005 donde sacan el disco anterior y regresa entre el 2007 y 2013 y en ese inter sacan este disco. Y Caggiano trabaja muy de cerca con Jay Ruston en la producción para llevar a este disco. Y este disco es muy bien producido, muy bien logrado. Tiene una introducción muy dramática a lo que es el disco y es de esas oberturas que se hicieron tan famosas en los 2000 para discos de metal, donde le hacían una entrada muy dramática y de repente rompían con las guitarras. Esa parte me gustó muchísimo de este disco. Y bueno, es un disco que llegó, un álbum que llega al número 12 en Estados Unidos. Se habían salido del top, ya ni siquiera en las listas de popularidad aparecían, ni siquiera en el top 200. Y los regresa al número 12 en Estados Unidos y al top 50 en la Gran Bretaña. Llegan al número 49. Y por ejemplo, en Finlandia, en esos lados, en los países escandinavos donde aprecian mucho la música de metal, logran un número 6 en Finlandia. Entonces, regresan muy fuerte con este sonido y con razón, la guitarra de Caggiano con Scott Ian se nota por primera vez con una mancuerna muy bien lograda. A mí me gusta mucho lo que se logra en este disco y vuelvo a repetir, se me hace un sonido actualizado a estos tiempos de Anthrax. Para mí, este es el tercer mejor disco de Anthrax. Por ahí Enrique nos decía de White Noise, de Sound of White Noise. Yo lo pongo a en el tercer mejor disco de Anthrax después de Among the Living, de Persistence of Time. Yo me quedo con porque fue un regreso que, bueno, nos hizo voltear a ver un disco. Y yo estaba buscando si habían hecho algo anterior a que estuviera entre estos dos y no. O sea, realmente entre 2013 y 2011 no pasó nada, pero cuando llega digo, wow. O sea, sacaron un recopilatorio nada más, ¿no? Sí, un recopilatorio donde sacaron un tema inédito, creo, ¿no? Pero de ahí en fuera no habían hecho nada. Y bueno, una de las cosas es que Belladonna regresa a la voz y bueno, todos los fans de Anthrax estuvieron muy de acuerdo de que regresara y bueno, a mí me gusta muchísimo este disco, es uno de los que más disfruto. Y la portada se me hace una portada muy interesante, se me hace como que la anterior, pero bien hecha lo que es un concepto metalero y actualizado de lo que es las portadas de metal ahorita. Es la mejor portada de Anthrax, la mejor. Sí. Me gusta la mejor. Y además ya desde el anterior ya es quinteto otra vez, ¿no? Ya es quinteto otra vez Anthrax. Y muy buen disco. Enrique. Sí, a mí me tocó verlos en vivo en este regreso y tuve la suerte de verlos precisamente en Nueva York. Fui en febrero del 2012, unos días por cuestiones de chamba para allá. Ajá. Y había un teatro que se llamaba Blackberry, no, ¿cómo se llama esta tienda que apenas se fue? Best Buy. Un teatro llamado Best Buy, ahí en Times Square, muy céntrico.
y no era un lugar muy grande, e iba a estar Anthrax con Testament y Death Angel en la misma noche. Entonces era un cartelazo, wow. pero cartelazo, un cartelazo así, Wow. tremendo. Oye, ¿quién abrió, Enrique? O sea, Abrió ¿cómo era Death el orden? Angel. ¿Y luego? Death Angel, luego Testament y luego Anthrax, porque, o sea, Qué agasajo, Anthrax era no, desde Testament estuvo ya increíble, Death Angel también, ¿no? También. Testament, increíble, a mí me encanta cómo toca Alex Skolnick, y y Anthrax, bueno, prepararon ese show, sí se notó que estaban de manteles largos, estaban en regreso, estaba el regreso de Belladonna, su alineación clásica, estaban en la gira del disco, y prepararon un show, híjole, yo creo que es el concierto a puerta cerrada, es decir, en un interior que mejor, de metal, que mejor he escuchado sonorizado en toda mi vida, ¿eh? Es decir, aquí en México no he escuchado una calidad de sonido. Hablando de conciertos de metal, no sé qué lugares tenemos aquí para conciertos de metal. Tenemos el Blackberry, el Circo Volador, el Indie Rocks, tenemos algunos que se han hecho, Palacio de los Deportes, pero pues en algunos lugares suena bien, en otros suena mal. No, allá sonaba increíble la fidelidad y la potencia. Nunca he escuchado un concierto sonorizado de esta manera. Sonó tremendo Anthrax. Lamentablemente no venía Charlie Benante en la gira, es decir, sí estaba planeado, pero él traía por ahí unas broncas personales, familiares, no me acuerdo si era su madre había fallecido o algo así, tenía algunas broncas, entonces lo sustituyeron, no tocó la batería esa noche Charlie Benante, pero aún así sonó increíble, sonó tremendo. Wow. Sí, era el regreso de Anthrax, era otra vez el gran Anthrax, ahora con más madurez y con un muy buen disco, ¿sí? Si no lo pusiera yo en tercer lugar de discos de Anthrax, definitivamente lo pondría en el cuarto, sí es de los mejores discos, y sí, su mejor disco desde, no sé, más de 10 años atrás, pero ¿no? fácil, sí. Sí, no, ¿cuál 10? Casi 20, ¿no? Sí, casi 20 años. Porque el Persistence es 90 y luego el White Noise es 92, 93. 93, imagínate. Y este es 2011, entonces 2011, son casi sí. 20 años. 20 años, sí. Sí. Bárbaros. Es muy buen disco. O sea, Pues muy, sí. muy buen regreso. Y sí, lo que hemos visto con otras bandas, ya lo vimos con Accept, lo vimos con Queensrÿche, lo vimos con Megadeth, o sea, bandas que están de regreso y que están otra vez pisando muy fuerte. Le fue muy bien a Anthrax con gira. En el 2013 tocaron en Wacken y tuvieron una gran presentación. Fue el regreso a los grandes escenarios, y una vez más Anthrax se consolida como una banda importante que puede volver a ser cabeza de cartel en varios festivales, ¿no? Cosa que habían dejado de hacer por casi 2 décadas. Exactamente, ojalá regresen aquí a la ciudad, tienen que regresar. Seguro. Sí, seguro, todavía tienen para un buen ratote. Vámonos allá al más reciente, For All Kings 2016, Alejandro, ahí está. Vuelven a tomar una decisión muy inteligente, que es quedarse con este productor Jay Ruston, pero desgraciadamente este guitarrista cayano, que había hecho muy buen trabajo en el anterior de Worship Music, se sale de la banda ahí por el 2013, y buscando una alternativa se traen al señor John Donais, que es su actual guitarrista. Él viene de una banda que no he escuchado, a lo mejor ustedes pueden saber, se llama Shadows Fall. No la he escuchado, pero yo creo que no hace tan buen trabajo como Cayano en el anterior. Es un buen disco, definitivamente, se me hace muy al nivel del anterior. La producción, Ruston vuelve a pulirse, se vuelve a llevar a la banda a esos lugares comunes que tuvo en el disco anterior, y vuelve a sacar, a exprimir de sus instrumentos lo mejor que tienen. También les regala una introducción muy dramática, muy buena, muy metalera. La portada del disco, otra vez al nivel del anterior, sin ser tan buena como la anterior, también es una gran portada para un disco de metal. Pero no creo que sea tan bueno como el anterior por la guitarra de Donais. Se me hace mejor guitarrista que Cayano que Donais, pero
definitivamente Anthrax viene sonando muy fuerte. Ahora, este disco los regresa al top 10, llega al número 9 en Estados Unidos, al número 21 en la Gran Bretaña, fue bien recibido, los mete otra vez al top 25. En Alemania llega al número 5, en Finlandia logran su certificación más alta en cualquier país, que es la número 4. Entonces es un disco celebrado y tiene que ver mucho lo que dice Enrique, que en los festivales europeos Anthrax es una banda constante y eso hace que los discos obviamente se empiecen a vender de una manera pues buena, de una manera que la gente los voltea a ver. Y bueno, Anthrax está listo con esta alineación para cerrar o para estar presente en festivales otra vez a un buen nivel. Creo que no hablamos de esto, pero cuando se juntaron los 4 grandes del metal, ¿cuándo fue esta gira? ¿Fue en el 2014? Cuando se junta Metallica, Slayer, Megadeth y Anthrax. Bueno, cuando sacan este disco que hacen una gira por Europa y que llegan allá a Nueva York, esa parte le da un impulso a todas estas bandas metaleras. Obviamente Metallica era el que más fuerte llamaba la atención porque era el más mediático de todos, pero de ahí se agarran bandas como Anthrax para interactuar con ellos. Y lo que dice Enrique de Anthrax, o sea, Metallica pide hacia el final del concierto, en una de las canciones, que se unan todos para poder celebrar ahora sí que un momento histórico de los 4 grandes del metal tocando en el mismo escenario. Y los primeros que se suben son los de Anthrax. Megadeth hace lo propio y suben los 4. Y Slayer, el único que sube es el baterista cubano. Dave Lombardo es el único que está. Y bueno, King después en una declaración dice que se arrepiente de no haber subido con todos ellos, pero bueno, se ve la disposición y Anthrax es uno de los que luce en serio en ese. Yo tengo el Blu-ray de ese concierto, que me encanta ese Blu-ray porque se ve las ganas que le echan y cómo están interactuando entre todos. Y el que más antipatía tiene, donde más fricciones yo esperaba ver entre Megadeth y Metallica, y no. Sí, las fricciones más fuertes era entre Slayer alrededor de todos los demás. Sí, como que ellos se comportaban como una banda aparte, y no, Anthrax, Megadeth y Metallica pisteando juntos, comiendo juntos, conviviendo, y Slayer se mantenía como que muy aparte. Bueno, a mí me gusta mucho porque Anthrax tomó también un segundo aire y le alcanzó para poder consolidarse en esos festivales y le alcanzó para que le produjeran estos discos. Nuclear Blast, vuelvo a insistir, es un refugio para bandas metaleras que nos ha regalado muy buenos discos. Jay Ruston, ojalá si sacan un nuevo disco, no se olviden de Ruston porque les ha regalado un par de discos muy buenos y que los puede seguir en este nivel. Y otra de las cosas, con esta gira de este disco llegan a México abriéndole Iron Maiden. Entonces, Iron Maiden, sí fue Iron Maiden que en de Legacy for the Beast, los que abrieron fueron los de Anthrax. Entonces, podemos decir que están listos para nueva década que bueno, como decimos, musicalmente se toma a partir del año 0, o sea, los 20 ya empezaron este año, pero fue un año muy difícil para la industria musical. Entonces, yo creo que ya están en planes de sacar un nuevo disco, ojalá, y que tengamos oportunidad de verlos, porque estos 2 discos han dejado un muy buen sabor de boca y a mí me gustó muchísimo escucharlos. Y ojalá tengamos Anthrax para más tiempo, y ojalá que sigan con Nuclear Blast y esta mancuerna con Jay Ruston para que puedan seguir haciendo discos de este nivel. Me gustó mucho este disco. Sí, además con Jonathan Donay, ahí como que le inyectaron ahí juventud a la banda, ¿no? Se me figura el Steve Morse para Deep Purple y aquí es el Jonathan Donay para Anthrax, ¿no? Apenas es un chavo de 40 y tantos años, ¿no? Bastante muy joven y buen disco, el más reciente, y esperamos todavía otros más y que vengan otra vez a la Ciudad de México. Enrique. Sí, están definitivamente en su segundo aire y con mucha energía y con
con buena proyección y buenos augurios para lo que sigue. Suena bien la banda. El disco sí es bueno, no es tan bueno como el anterior, pero hay algo bien curioso. A mí siempre Cagliano se fue porque se integró con una banda llamada Volbeat, una banda danesa llamada de origen danés que se llama Volbeat, y que es una banda a la que yo creo que tiene muy buen management, porque la han puesto también de cabeza de varios festivales europeos. Aquí en México tal vez no la conocemos tanto. Bueno, yo lo poco que he escuchado, pues están bien, pero no me seduce gran cosa. Pero bueno, así, esa fue la razón principal por la que se fue Cagliano. Y bueno, pues la banda sigue sonando bien, sigue sonando otra vez fresca, sigue sonando fuerte, tiene presencia en buenos festivales, y pues esperamos que regrese, ¿no? Sí, coincido con lo que decían del Big Four. Efectivamente, Slayer tuvo una actitud ahí muy extraña, muy rara con los demás, ¿no? Pues así es, llegamos al final de este programa y vamos unas palabras de despedida, es el último del año. Alejandro. Pues desearles a todos un muy feliz año en el 2021. Lo que dijimos fue un año muy extraño en muchos aspectos, pero vamos, yo me quedo mucho con estas pláticas. Este año lo voy a recordar, entre otras cosas, por estas pláticas que hemos tenido, que me han hecho regresar a escuchar a muchas bandas, muchos discos que hace mucho no escuchaba, y muchos tengo que reconocer que escuché por primera vez gracias que nos habíamos brincado, ¿no? Que nos habíamos brincado y que nos hicieron regresar, me hicieron reafirmar ciertos gustos, me hicieron también reafirmar otros con los que no soy tan afín, pero agradezco mucho. De veras he aprendido muchísimo con ustedes, Enrique, Carlos, muchas gracias. También Diego, es lástima que Diego ya no se está conectando, pero también he aprendido mucho de ustedes, sus comentarios me han gustado y me la he pasado muy bien haciendo esto. Y hablando de Anthrax, bien buena banda para cerrar el año, y vamos a empezar otro. Y Enrique, agradezco, entre otras cosas, que hayamos profundizado en algunas bandas como Angra. Por ejemplo, Angra lo estuve escuchando en las últimas 4 o 5 semanas de una manera muy especial. Ya como lo he disfrutado, de hecho, de ahí me moví a otra banda que es parecida, que se llama Alma, con una H al final, donde viene el guitarrista, que es el actual guitarrista que se sustituyó a Loureiro, a Kiko. Y que bueno, me ha gustado mucho toda esa parte del progresivo brasileño, el power metal brasileño, que ya hablaremos de él, porque hay un programa el próximo año, uno de los primeritos del 2021 va a ser sobre Angra, y yo creo que vamos a disfrutar mucho esa parte. Bueno, pero cerrando esto, Anthrax, qué bueno, cerramos, ya platicamos de los 4 grandes del thrash, y vuelvo a insistir, la evolución más fuerte que logró el metal fue gracias a estas 4 bandas que llevaron el metal hacia otras vertientes que mucho del metal que se escucha actualmente a lo mejor no se hubiera escuchado igual si no hubieran incursionado estas 4 grandes bandas. Esta es la 4ª, ya hablamos de las 4 afortunadamente, y yo creo que tenemos Anthrax para más. Les deseo un muy buen 2021, y ha sido un placer este 2020 convivir y platicar con ustedes. Gracias, buenas noches. Así, gracias. Enrique. No, muchas gracias, es recíproco, Alejandro. También mucho aprendizaje, mucha enseñanza, mucha reflexión. Es muy curioso cómo siempre una plática de estas, tanto cuando la tenemos de tarea, que vamos a repasar los discos, a reconocerlos, a revisitarlos, como después de la charla, muchas veces los vemos desde otro punto de vista, tratamos de enfocarnos en cosas que se mencionaron de un disco que a lo mejor habíamos pasado un poco por alto. Siempre es muy enriquecedor, de verdad. Sí, qué bueno que estamos hablando positivamente de muchas de las bandas. Es bien curioso cómo esta década que apenas se cerró, muchas viejas bandas de los 80 hicieron otra vez muy buenos discos. Anthrax es uno de estos casos. Insisto, Anthrax tiene un sonido siempre muy fino, muy cristalino. Creo que una velocidad muy bien manejada, muy bien planeada. No por nada tienen en Venante a su
junto con Scott a su gran líder musical y de composición, ¿no? Todo un maestro ahí en la rítmica. Hay un cover también por ahí, no lo mencionamos hace rato, porque luego lo sacan como bonus tracks, los meten ahí como temas, incluyéndolo en recopilación, etcétera, pero tienen la de Kansas, la de Carry On, Wayward Son, con Anthrax, ¿la han escuchado? Sí, sí. O sea, suena finísima, suena buenísima, ¿sí? O sea, nos olvidamos de la idea que tiene mucha gente de que el thrash metal es únicamente brutalidad y que no, es solamente el hijo del metal y el punk, pero de verdad que en cuanto a maestría musical nos encontramos con muchos de los mejores del mundo aquí, y no por nada sigue con tanta vida y con mucha influencia sobre tantas generaciones, ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Pues ya nos despedimos. Muchísimas gracias. El placer es mutuo. Muchas gracias, Alejandro, por sigo aprendiendo contigo, y Enrique, lo mismo. ¿Qué te puedo decir? Por ahí Enrique también tiene otro programa los martes. Me lo encontré creo que hace 2 martes, también programa sobre Pink Floyd, ¿no? No sé cuál fue. Se transmite los martes a las 8 por Facebook. Es un programa que se llama Mi Generación. Me invitó Víctor Trejo, que es el director del Circo Volador. Se llama Mi Generación, pero más bien es la generación de él, ¿no? Pues sí. Estamos hablando ahorita de los años, estamos año por año, cada año se divide en 2 programas. Lo que sigue mañana, por ejemplo, es la segunda parte del año 1965. Entonces es hablar de las bandas que grabaron por primera vez o que tuvieron su primer sencillo o su primer disco en ese año. Por ejemplo, la primera parte del 65 fue la semana pasada, nos tocó hablar de The Who. En el 64 hablamos de The Kings, de The Yardbirds, entonces está bueno también. Y cada 3 programas, que fue lo que tú viste, Carlos, cada 3 programas hay un especial sobre alguna banda. Ok, perfecto. El programa especial anterior fue sobre Pink Floyd. Entonces eso es para darle un poco de variedad. Se pone bien también. Sí, bien. Y además se hablan algunas otras cosas que sucedían en esos años. No sé, la muerte de Kennedy, el asesinato de Malcolm X, o sea, cosas así históricas, ¿no? En el mundo. Sí, muy interesantes. Hagan el ejercicio, por ahí se los compartí en el grupo hace algún tiempo, el ejercicio de desde el año en que nacimos, cuáles fueron en el Billboard los mejores discos y cuáles son tu top 5, tu top 3 o el top 10, el que tú tengas año con año. Entonces es un ejercicio muy padre. Yo lo hice desde el 66. Obviamente, mis discos ya los estoy incluyendo desde el 72 con el Led Zeppelin, ¿no? Entonces, está padrísimo ese ejercicio. Luego se los vuelvo a compartir, a ver si lo hagan. Y ahorita que tienen tiempo y estamos ahí encerrados, pues con mejor razón. Muchísimas gracias, es un honor. Un saludo y un buen año para todos. Un saludo a quienes nos han acompañado a lo largo de estos 36 programas. Hugo, Jonathan, por ahí se nos unió Carlos Carvajal, que también se va a unir en otras charlas, Diego, también lo mismo, por ahí faltan Eddie García, se nos unió Armando Gaona, ¿quién más? Bueno, etcétera, etcétera. Un saludo a todos y nos vemos el próximo lunes con Alice Cooper. Muchas gracias. En la primera del año. Muchas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Buenas noches, hasta luego.